poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, ¿qué le parece si me acompaña el libro de San Lucas? Vamos a leer unos cuantos versículos ahí del libro de San Lucas. De Lucas, en el capítulo 6, los últimos 4 versículos, que vienen siendo 46, 47, 48, 49. Lucas 6, del 46 al 49. Gloria a Dios. Los dos cimientos. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, alternadamente en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, a vos imitaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que edifica su casa, que cavó hondo y puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la piedra, sin fundamento, por la cual el diluvio dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a Dios. Bueno, hermano, así que vamos a cantar al Señor, vamos a alabarle con gozo. Gloria a Dios. Vamos a ofrecerle al Señor un canto de adoración. Amén. Santo es Él.
Dándole gloria a Dios, hermano. Gloria a Cristo, hermano. Hay un gozo en el corazón de cada uno, hermano, cuando viene y le canta al Señor, hermano. ¿Ven? Dice que cuando uno le canta al Señor, el Espíritu Santo viene y nos toca y dejamos de pensar en todas esas luchas, todas esas pruebas, hermano. Es un descanso. Amén. Realmente es un refrigerio en medio de todo el desierto, ¿verdad? Que estamos pasando en el mundo. Pero gloria al Señor que Él es bueno, hermano. Así que prepárese con un texto. Amén. Vamos a pasar por las bancas, hermano, levantando cada uno de nosotros un texto, hermano. Y pues es bueno prepararnos para glorificar el nombre del Señor con nuestros labios. Amén. Vamos a empezar aquí enfrente, hermanos, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, y sin más, gloria a Dios, desde el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que recibió, al que cree en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bueno, Sebastián. Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos que no son del Padre. Bueno, Luis. Gloria a Dios. Bueno, Chávez. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, y si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Una vez con este texto de la oración, por su misericordia nueva, por tanto de las mañanas, le doy gracias a Dios también porque su creación es tan bonita, hermanos. Este fin de semana pudimos estar en el bosque y acampar allá, y pues teníamos mucho que no lo hacíamos, pero estaba tan bonito el silencio, la naturaleza, ver, ¿verdad? Cuando el sol amanece, los cielos chiquitos, me asombraba y me impresionaba, y decía yo, si está tan hermoso aquí, ¿verdad? ¿Cómo será el clima allá? ¿Cómo será todo allá? Pero doy gracias a Dios porque son regalos que Dios nos da. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Salmo 143. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. gloria a Dios. Hermano, ¿traes? Dios fue manifestado que haber justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Timoteo 3:16. El Señor les bendiga en esta mañana y yo doy gracias a Dios por permitirme un día más estar aquí en su casa de oración. Gracias a Dios, ahora me un poco más mejor. Gloria a Dios. Me perdí el culto, que no me gusta perdérmelo, pero solo Dios sabe por qué no pude venir. Pero Él es bueno y para siempre es su misericordia, y aquí me tiene para alabar y glorificar su santo nombre. Señor, les bendiga en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bless thee, Lord God, of Israel, from everlasting to everlasting. Psalms 41. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados.
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Romanos 1, 18, 19 y 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la palabra del Señor en Salmo 33, 22. Dice: nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo. Dice: por lo tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Dice la palabra de Dios, San Juan 12, 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Dice el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino. Amén. Gloria a Dios. Oppose my opponents, Lord. Fight those who fight me. Take your shields, large and small, and come to my aid. Psalms 35, 1 and 2. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, bendito por los siglos. Amén. Y estoy bien contento, hermanos, por ver a Gary y la familia Rossi, hermano. Gloria al Señor, hermano, me da mucho gusto verlos ahí, con mi nieto. Aquí en la iglesia me da mucho gusto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Subimos al rostro del pastor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues si ya somos todos, vamos a ponernos de pie, hermano. Amén. Y antes de cantar, hermano, ¿qué parece? Vamos con nuestra hermana Violeta, hermano. Oh. Gloria a Dios. Cumpleaños, hermano. Amén. Ya sabe el protocolo, hermano. Pásale, toca tu frente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y pues vamos a orar, hermano. Vamos a orar todos juntos, pidiéndole al Señor que bendiga a nuestra hermana, le dé esa bendición de seguir cumpliendo muchos años más de vida en el camino del Señor. Amén. Bendito Padre, en esta preciosa mañana, mi Dios, le damos gracias, Señor, por la bendición que usted le ha dado a nuestra hermana Violeta, Señor, a su familia, Señor, de que ella ha cumplido un año más de vida, Señor. Damos gracias porque usted la ha ayudado, la ha bendecido, Señor, en medio de luchas y pruebas, Señor, y muchas cosas. Usted la ha fortalecido y le ha ayudado, Señor, a seguir adelante. Padre, le pido que la bendiga, le dé muchos años más de vida, Señor, en su camino. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, y podemos pasar a felicitarla, hermana, con unos cantos. A veces me pongo a pensar de las vidas que se vuelven atrás sin tendrá otra oportunidad. A veces me pongo a pensar de las vidas que se vuelven atrás sin tendrá otra oportunidad. Una mujer que miró hacia atrás
en esta mañana, mi Dios, damos gracias por el gozo, Señor, por la alegría y la bendición que nos da. Le pido, Señor, que bendiga la ofrenda, Señor, los diezmos, Señor, todo lo que se va a traer hasta este lugar, mi Dios, estoy bendiciendo a la mano que lo traiga, mi Dios, y siempre tenga usted, Señor, la bendición para con ellos. Señor, se los pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en este desierto mi alma capitaba muriéndose de sed. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en este desierto mi alma capitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Ya se acaba la ansia del deseo del mundo, ya sé nunca te veré. Mi alma está bebiendo del agua de la vida, del agua es mi Jesús. Ahora solo veo la gloria allá en el cielo, donde voy a vivir. Yo ando con mi Cristo, el agua de la vida que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, diga. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Gloria a Dios. ¿Qué tal? Gloria a Dios, hermano. Amén. Bueno, hermano, vamos a dejar que las clases pasen cada uno a su lugar, hermano, y pues nosotros seguimos aquí con nuestro pastor Plata de la Paz. Gloria a Dios, hermanos, gracias a Dios, hermanos, por todas sus ricas bendiciones, hermanos, gracias a Dios. Vamos, hermanos, a ir al estudio de la palabra del Señor esta mañana, dándole gracias a Dios, hermanos, por permitirnos estar aquí alabando, glorificando y exaltando. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Así que los voy a invitar a abrir la palabra del Señor, hermanos. Y antes de eso, hermanos, quiero pedirles que me ayuden a orar. Ayúdenme a orar, hermanos, por un evento que quiero hacer. Estaba esperando terminar un sermón que tenía y ayer se acabó. Ya regresan las 40 horas. Entonces, hermano, hay un evento que quiero hacer ya sea en el Parque Strawberry o en alguna esquina, hermano, una actividad de evangelismo. Quiero que me ayuden, hermanos, a orar por eso, que Dios ponga eso. En una esquina, hermanos, necesito un negocio que me lo autorice y que nos presten luz para llevar el grupo y estar repartiendo botellas de agua contratados, hermanos, ahí en la luz. Hermano, ese es un evento que quiero hacer. O, hermanos, si no se puede en una esquina, rentar el lugar que está ahí, hermanos, en el Strawberry, y hacer un concierto ahí, repartir tratados.
Así que, hermano, pues yo quiero que usted me ayude a orar. Es algo que yo traigo en mi corazón, hermano, y pues estoy poniendo a Dios, pero yo necesito que Dios me lo autorice. Es como una chispita que Dios pone en mí, hermano, y entonces yo permito que usted ayude a orar para que el Señor nos dé respuesta. Amén. Bueno, vamos a ir, hermanos, al estudio de la palabra del Señor en esta tarde, dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia en esta mañana. Y vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de, hermanos, permítame, ya le voy a dar el estudio de la semana pasada. En el libro de Salmo, el Salmo 119. Gloria sea al Señor. Salmo 119, hermanos, y vamos a leer el verso 165. Salmo 119, el verso 165. Vamos a leerlo todos en voz alta, hermanos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Dice 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Una vez más. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias por permitirnos, Señor, poder leer su palabra. Ahora le pedimos, Señor, que unja mis labios, Señor, porque sabemos que sin usted no somos nada. Necesitamos la opción de su Espíritu Santo, Señor, para que su palabra corra libremente en esta mañana, Señor. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Tome su asiento. Y vamos, hermanos, a meditar aquí en la palabra de Dios, en este verso, hermanos, que hemos leído. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es un verso muy bonito, hermanos. Demasiado bonito, hermanos, porque uno de los mayores regalos, no uno, sino el mayor regalo, bueno, uno de los mayores regalos, hermanos, que Dios nos ha dado es la paz que Dios pone en nuestros corazones. La paz que Dios pone en nuestros corazones, hermanos. Gracias. Esta semana estuvimos trabajando en una planta, hermanos, donde uno de los que trabajaban ahí, lo conocí mucho, muchacho, hermanos. Haga de cuenta, hermanos, que el mundo era para él, era un muy buen muchacho, hermanos, pero se quitó la vida, puso una cuerda en el techo y se quitó la vida de esa manera. ¿Ve? Entonces, hermano, meditaba, hermanos, al llegar a esa planta, nos acordamos de él, lógicamente, ¿no? Hermano, y meditaba cómo es, hermano, que una persona puede llegar a esas decisiones, porque no tienen la paz en su corazón. ¿Ve? Entonces, uno de los mayores regalos que Dios da, hermano, es la paz en nuestros corazones. Dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y dice la palabra también, hermano, dice el Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces, hermano, este verso es verdad. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Oiga, hermano, usted vive tranquilo, vive, hermano, con las circunstancias diarias, lógicamente, pero no está la desesperación, no está la tristeza, no está la depresión, porque el que nos cubre es el Señor Jesús. La paz viene de Dios, que es diferente a la paz del mundo. La paz del mundo está enfocada en el trabajo, en el dinero, en las amistades, hermano, y todas esas fallan. Pero la paz que Cristo nos da, jamás deja de ser. Dele gloria a Dios, hermano. Vamos a hablar, hermano, entonces, de esta mañana, de unos beneficios espirituales. Beneficios espirituales en el reino de Dios. Sabemos que al venir a los pies del Señor, hermano, tenemos beneficios. A ver, dígame usted un beneficio que usted tenga de parte de Dios. La salvación. Pues todos hablaron, pero nadie le entendió. La salvación, la vida, la salud, la vida, las fuerzas. Amén, hermanos. Que no nos
falta nada, que nos da la sanidad, nuestros hijos están bien. Pero en esta mañana yo quiero hablar, hermanos, de beneficios espirituales, del espíritu. Beneficios, hermanos, que llegan a nuestro corazón, que no es que nos ayuda a pagar los biles, que no es, hermano, que sí nos ayuda, no, pero no son esas cosas, sino beneficios espirituales. Y como personas atesoramos en nuestro corazón, hermano. ¿Ve? Porque las cosas que recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, son las cosas por las que nosotros nos movemos en esta vida. ¿Ve? Hermano, las cosas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón son las que nos dan felicidad o nos dan tristeza, hermano. ¿Ve? Entonces, hermano, vamos a ver los beneficios espirituales que nosotros podemos encontrar en el reino de Dios. Basado en esta escritura, mucha paz tienen los que llaman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No es automáticamente la paz de Dios que llega a nuestras vidas. No es, hermano, que hoy creo en el Señor y ya mañana tengo esa paz. Porque al reino de Dios llegan, hermano, muchas gentes con problemas grandes. ¿Ve? Hermano, y encuentran la paz de Dios, pero no inmediatamente cuando reciben al Señor, sino mediante, hermano, el estudio de la Biblia, la meditación del reino de Dios, ir conociendo lo que Dios quiere. Entonces uno va atesorando, hermano, esos tesoros en nuestro corazón, y esas cosas que hemos aprendido son las que nos dan la paz. Gloria a Dios. Entonces vamos en esta mañana a meditar, hermanos, en algunos beneficios espirituales que nos da, hermano, el reino de Dios. Dele gloria a Dios. Mire, esta copa está muy bonita porque dice mi casa de oración. Gloria a Dios. Hermanos, bueno, vamos, hermanos, a ver el primero, Proverbios. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 7, y saludamos a mi hermana Francis, Panchi, hermanos, que nos está viendo ahí en San Antonio. Me contaba ella que se pone con su esposo ahí a ver la escuela dominical y los otros cultos. Dios la bendiga. Por ahí le caemos en estos días. Aleluya. Hermano, bueno, Proverbios, hermanos, capítulo 7, verso 1. Gloria sea al Señor. Mire, hermano, lo que nos dice. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana el primer beneficio espiritual que nosotros conocemos, que nosotros recibimos, hermanos, que es conocer el plan de Dios para la humanidad. Hermano, cuando nosotros venimos al camino de Dios, somos ignorantes de muchas cosas. Mire, en el mundo hay mucha gente, hermano, que no le sirve a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocen lo que Dios quiere de las personas o lo que Dios tiene para las personas. La mayoría de la humanidad, hermano, desconoce que Dios tiene un plan para la gente. Dios nos creó, hermano, con un plan definido. Él tiene, hermano, un plan, hermano, para usted, para mí, para la humanidad. ¿Ve? Hay un texto que dice, hermano, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, uno de los beneficios que nosotros recibimos cuando venimos al camino de Dios, hermano, y es un beneficio espiritual, es que se nos abren los ojos. ¿Ve? Es como aquel profeta que le dijo al Señor, hermano, con su sirviente, que su sirviente, hermano, miraba a muchos enemigos de su alrededor y estaba preocupado. Estaba, hermanos, nervioso, deprimido, Señor, son muchos los enemigos. ¿Ve? Y él miraba solamente las cosas materiales. Pero le dijo el profeta, hermano, dijo al Señor, Señor, abre sus ojos. Entonces, cuando él abre sus ojos, hermano, mira que a su alrededor no solamente está el ejército que viene en contra de él, de ellos,
sino también están todos los ángeles y los ejércitos de Dios que los iban a cuidar y proteger. Gloria a Dios. ¿Cree usted que cambió el temor en paz cuando vio esos ejércitos, hermano? Cuando él vio con los ojos de la fe, hermano, lógicamente llegó la paz a su corazón y dijo: Señor, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Ve? Entonces, eso es, hermano, exactamente lo que nosotros recibimos cuando venimos al camino de Dios. Un beneficio espiritual, hermano, que hay también beneficios materiales, lógico, pero el beneficio espiritual, hermano, es que conocemos el plan de Dios para la humanidad. ¿Ve? Conocemos, hermano, cómo Dios cuida a su pueblo. Conocemos, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz. Mire, yo le aseguro, hermano, que hay mucha gente que pone el niño Dios y todas esas cosas que ponen en fin de año y no saben exactamente lo que eso significa, hermano. Tiene un sentido espiritual tremendo, grande, hermano. Entonces, cuando usted viene al camino de Dios, el primer beneficio que usted recibe es conocer que hay una salvación y hay una condenación, hermanos. Conocer, hermano, cómo podemos, hermanos, cómo podemos ser perdonados. ¿Ve? Hay gente, hermano, que ha hecho pecados, hermano, que se agobian. El pecado agobia. Hermano, yo he hablado de afuera con gente que estoy sentado de afuera o he venido a cortar allá, lo que sea. Hermano, hay gente que se me acerca y me pregunta, ¿ve? Hermano, o gente, hermano, que tienen problemas o pecados grandes, hermano, que los agobian, ¿ve? Hermano, pero, hermano, cuando venimos al camino de Dios, conocemos que podemos ser perdonados. Conocemos, hermano, que, hermano, cómo conseguir el perdón de Dios. ¿Ve? Hay mucha gente afligida por el pecado, hermano, pero no sabe cómo conseguir el perdón de Dios. Que Dios nos puede perdonar. Hermano, conocemos, hermano, cómo recibir la bendición del Espíritu Santo. Miren, cuando no venimos al Señor, ni pensamiento o ni idea teníamos, hermano, de que nosotros, hermano, podíamos recibir el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, hermano, los beneficios del Espíritu Santo. No lo sabíamos. Cuando venimos al camino de Dios, nos enteramos. No sé si a ustedes le han dicho alguna vez, hermano, que la iglesia es aburrida. ¿Cuántos le han dicho que la iglesia es aburrida? ¿No le han dicho nunca nada, hermano? Que ya vas otra vez a la iglesia y que mira y que no te diviertes y todas esas cosas. Las cosas de Dios no son aburridas. Lo que pasa es que no las conocen. No saben qué es lo que estamos recibiendo. Hermano, como cuando alguien, hermano, dijeron, hermano, que está en la palabra de Dios, que estaban llenos de mosto. Y le dijo Pedro: no, estos no están llenos de mosto, sino que han recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el primer beneficio espiritual que usted y yo tenemos cuando venimos al camino de Dios es que conocemos el plan de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque muchas veces cuando venimos al camino de Dios ni la Biblia agarramos, hermano, antes de venir al camino de Dios. O si la agarramos para leer cualquier cosa o algo, pero ya cuando viene al camino de Dios empieza a leer la Biblia y empieza a darse cuenta, hermano, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, qué hizo, la profundidad de los hechos de Dios, hermano, y crecemos como personas. Nos damos cuenta que hay un Dios, hermano, que nos va a juzgar. Nos damos cuenta, hermano, que hay una tremenda perdición. ¿Se imagina, hermano, eternamente en un lago de fuego? ¿Verdad que eso es tremendo, hermano? Sin embargo, al venir al camino de Dios, sabemos que existe, sabemos que ya está, hermano, pero también nos muestra el Señor cómo podemos librarnos de ese lago de fuego. Es una bendición tan grande, hermano, que cuando cruzamos el umbral, hermano, de la iglesia y empezamos a meternos en las cosas de Dios, empezamos a conocer a Dios. Porque hay mucha gente que dice que conoce a alguien, pero no lo conoce, hermano. Miren, en una iglesia, creo que en California, hermano, cuando estaba en la organización nos lo dijeron. En una iglesia, hermanos, hubo y nos dijeron: tengan cuidado con todas las cosas porque nunca sabemos qué es lo que pasa.
después un hermano contó que se retiraba en la ven de la iglesia, que se fue en la ven, lo fueron a dejar en la ven a su casa. Y ahí en las pláticas, en el viaje, en la transportación, hermano, este muchacho le contó a alguien que él traía muchas ganas de asesinar a una mujer de color. ¿Ve? Y este personaje, son bromas, estaba loca. Hermano, al día siguiente lo andaban buscando porque había hecho el delito. ¿Ve? Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos dice eso, hermano? Que el mundo está lleno de ideas, de pensamientos, hermano, que no conocemos a las personas como son realmente. ¿Ve? Mucha gente piensa que conoce a Dios. Yo también creo en Dios, yo también creo en Jesús, pero no conocen la profundidad de Dios. No conocen la palabra de Dios, no conocen cómo ese Dios tan grande y maravilloso. Mucha gente tiene la idea, hermano, que Dios Padre le dijo a Dios Hijo, baja y muere por nosotros. Mucha gente, hermano, tiene esa idea. Y no es así. ¿Ve? Cuando uno conoce que ese mismo Dios se manifestó en carne y murió por nosotros, se queda uno maravillado. Wow, hermano, un Dios tan grande, hermano, creador del cielo y de la tierra, dejó que le arrancaran la barba, que lo golpearan. Hermano, son profundidades muy tremendas, hermano. Conocer eso, un Dios que tiene esa misericordia con nosotros, hermano, solo la conocemos cuando nos acercamos a Dios. ¿Ve? Entonces, el primer beneficio espiritual que usted y yo recibimos, hermano, es que conocemos el plan de Dios para la humanidad. Gloria a Cristo, aleluya. Dígame un beneficio de conocer el plan de Dios para la humanidad. El que usted conozca ahora la palabra de Dios. Dígame un beneficio. ¿Aló? El perdón de pecados. Que hay perdón de pecados. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos dio entendimiento para eso. Pero esto es como una navaja de dos filos. Porque si no hubiéramos sabido la palabra de Dios, tendríamos excusa delante de Dios, Señor. No supe, Señor, si me hubieran dicho que había un escape para ir al lago de fuego. No supe. Pero ahora conocemos la palabra. ¿Qué podríamos decir? No supe si supiste. En el juicio del trono blanco, hermano, va a estar el Señor sentado en el trono. Y la iglesia va a estar a la derecha. Así lo describe la iglesia, la palabra. Las ovejas a la derecha. Y los cabritos a la izquierda. ¿Usted sabe la diferencia entre una oveja y un cabrito? Sí. ¿Cuál es? Que la oveja, si la raza se queda quieta y no hace ningún ruido ni nada, y los cabritos son como los marranitos que cuando los van a matar se entera toda la calle. Exactamente, hermano. Que hacen un ruidazo tremendo. Y así lo describe la Biblia. Dice que los cabritos estarán a la izquierda y las ovejas a la derecha. ¿Ve? Entonces, hermano, cuando nosotros, hermano, entendemos y conocemos el plan de Dios para la humanidad, somos altamente bendecidos. Conocemos cómo ser salvos. Conocemos que hay una manera de escapar del lago de fuego. Mucha gente hace broma de eso, hermano. ¿Ve? Hermano, pero, hermano, déjeme decirle que es algo terrible. ¿Ve? Se rieron en el trabajo porque le dijo a una persona, aceptas a Cristo. Había tanta gente que necesitas aceptar a Cristo porque si no, te vas a perder. Y si no lo quieres aceptar, ¿qué? Digo, conseguiste un aire acondicionado portátil, porque donde vas, lo vas a necesitar. Hermano, pero es verdad, hermano, el agua de fuego existe, pero por la palabra de Dios podemos conocer, hermano, cómo escapar. Entonces, ese es uno de los mayores beneficios que usted recibe, hermano, cuando viene al camino de Dios, conocer el plan de Dios. Ahora, tener el plan de Dios, conocer el plan de Dios, nos señala una cosa, que Dios nos ama. Amén. ¿Usted tiene planes para sus hijos? Amén. Hermano, pues ahora Dios que se cumplan, porque los hijos hacen otra cosa, hermano, pero no, lo que me refiero, hermano, es, usted tiene planes para sus hijos porque los ama, los quiere. ¿Ve? Así Dios, si hizo un plan para nosotros, es porque nos ama. Entonces, el primer beneficio que tenemos, hermano, es que conocemos el plan de Dios para la humanidad. Gloria a Dios. Dese cuenta, cuando usted dio el paso y vino al camino de Dios, ha empezado a conocer cosas que ni se imaginaba. Como persona ha crecido. Usted puede ver la diferencia, hermano, entre ahora servirle al Señor, hermano, y no servirle al Señor. Entre conocer la palabra y no conocerla. Porque la palabra nos educa, nos cambia,
nos hace diferentes. ¿Ve? Entonces, ese es uno de los primeros beneficios espirituales que Dios nos da al venir a su camino. Dele gloria a Dios. No se me duerma. Vamos a ir a San Mateo capítulo 4, verso 17. San Mateo 4, 17. Gloria al Señor. Aleluya. Libro de San Mateo capítulo 4, verso 17 nos dice la palabra del Señor de esta manera. Mire. 4:17 de San Mateo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que bonito. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Conocemos, hermano, el reino de Dios. ¿Ven? Conocemos la belleza del reino de Dios. ¿Cree usted que es bello el reino de Dios? Sí. Pero lamentablemente, hermano, usted habla de la gente de Cristo o del Evangelio. Y la gente, hermano, rápido saca los malos testimonios, saca las historias turbulentas o cosas que ha habido alrededor del Evangelio. Pero la verdad, hermano, es que el Evangelio, hermano, es hermoso. La gente, hermano, es la que hace malas obras, pero el Evangelio es el mismo Evangelio puro que Dios puso, hermanos. El mismo Evangelio que el Señor Jesús, hermano, vino a establecer, hermano. Es hermoso, es el mismo que Jesús dejó. En sí, el Evangelio es hermoso, hermano. Es hermoso conocer el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque conocemos cosas que ni sabíamos. Pero vamos a analizar, hermano, qué es lo bonito del reino de Dios. Qué es lo hermoso del reino de Dios. Créame, hermano, yo me lo digo de verdad, que cuando conocí el Evangelio yo sentí que estaba en mi mundo. Porque, hermano, no sé, encontré como que era como un pez cuando anda en el agua. Sentí que era el mundo que voy a estar, porque el mundo del Evangelio es hermoso. Mire, hay una palabra que describe, dice, aquí lo que leemos dice, hermano, que se acercó a decir que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ha llegado el reino de los cielos. Y al decir ha llegado el reino de los cielos, quiere decir, hermano, que hay una diferencia, ya hay un espacio entre el mundo real, entre el mundo que se vive y el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cuál es la belleza del reino de los cielos? Hay un texto que dice, hermano, que describe al Señor que dice: santo, santo, santo. ¿Lo ha leído? ¿De qué se habla más cuando se habla de donde está Dios? ¿Cuál es la palabra que más suena? Santo. Santidad a Jehová. Santo, santo. Incluso cuando Cristo, hermano, se le aparecieron dos siervos, hermano. ¿Quién era? Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Quién era? Eran Moisés y Elías, hermano, que se aparecieron en el aire y Jesús subió al aire con ellos. Y Pedro le decía: Señor, hacemos unas enramadas, que eran unas enramadas, un lugar donde ellos pudieran quedar. Y Jesús no contestó porque estaba hablando con ellos. Pero dice que vieron el blanco de sus vestidos, que era superior a cualquier blancura de la tierra. ¿Qué nos quiere decir con eso, hermanos? Que el reino de los cielos es una santidad extrema. Pero no crea usted que está una santidad extrema como la conocemos aquí, ¿no? De vestir y todo eso. Allá, hermano, es un mundo diferente. Primeramente, hermano, ¿qué es, hermano, lo que no existe allá? Bueno, lo que vemos aquí, hermano, que hay mucha violencia, hermano, que hay hambre, hermano, que ya no va a haber enfermedad. Eso es, hermano, al futuro. Pero si lo analizamos ahora, hermanos, ¿qué es, hermano, las cosas, hermano, que podemos encontrar en el reino de Dios, que son una belleza?
Primeramente en el reino de Dios se encuentra, hermano, la humildad. No le estoy hablando de las personas, porque también en el reino de Dios hay personas, hermano, altivas. Estoy hablando de la esencia del Evangelio, lo que es el Evangelio. El Evangelio presenta humildad, porque Jesús se presentó humilde. ¿Ve? Hermano, usted puede leer por qué Jesús al hacer su entrada triunfal la hizo en un borriquito. Porque no la hizo en un caballo, en un camello o en algo, hermano, que se usaba en aquel tiempo. ¿Ve? Porque él quería personificar la humildad. ¿Ve? Hay una historia de Valdivia. A los habitantes de ahí se les llama valdenses. ¿Ve? Entonces, en los tiempos de la persecución, hermano, el pueblo de Valdivia se les prohibió que hablaran o se reunieran a adorar a Dios. Eran perseguidos. Era cuando se hizo la famosa, hermanos, cacería de brujas y todo eso, que muchos murieron en la hoguera porque los acusaban de brujería. Muchos sí eran brujos, pero muchos, hermanos, eran cristianos que los hallaban adorando a Dios y decían que eran brujos. Pero los de Valdivia, hermano, querían seguir predicando a Jesucristo. Pero era prohibido. ¿Sabe lo que hicieron, hermano? Una historia muy bonita que está escrita en los libros. Hermano, en las noches se iban, hermano, a escondidas. Hermano, y se ponían, escogían una pared en un lugar y pintaban unos murales. Pintaron un mural, hermano, que causó sensación en aquel entonces. Porque los que los condenaban a ellos era la iglesia tradicional, que estaba unida al gobierno. ¿Ve? Entonces, hermano, ellos presentaron por ahí un mural tan bonito donde pusieron a Jesucristo, hermano, montado en el borriquito, ¿ve? Cuando iba haciendo la entrada triunfal. Pero el hermano con su túnica y en un borriquito, hermano, lo dibujaron pensando, ¿no? Y en otro lado dibujaron al líder de la iglesia tradicional, con su corona, con sus ropas lujosas y todo eso. Era un mensaje sin palabras, que muchos se convirtieron. Al día siguiente, los que lo miraban, hermano, los que no han pintado, era lo de menos que no han pintado. El mensaje que les estaba dando, hermano, y la mucha gente, según este libro, se convirtió solamente de ver la humildad de Jesucristo y la arrogancia de este líder espiritual. ¿Ve? Entonces, el reino de Dios es humildad. ¿Qué dijo Jesucristo? Amar a vuestros enemigos. ¿Ve? Hermano, ¿qué dijo? Pues si te dieran una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, dales también la espada. Humildad. Amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Eso es el reino de Dios. Es una de las bellezas del reino de Dios. Gloria a Dios. ¿No siente usted bonito cuando hace algo, hermano, por alguien más? Que le da comida a alguien, que le ayuda a alguien, hermano, que cualquier tipo de ayuda que usted dé es un beneficio, hermano. Gloria a Dios. Hace días me mandaron una carta, hermano, sí. Me gustó mucho. Tengo 15 años ayudándole a una organización, hermano, y me mandaron decir eso, que tenía 15 años. Y digo, pero mira, tengo 15 años haciendo esto y gloria a Dios, hermano, y se siente tan bonito, hermano. No por vanagloria ni nada de eso, sino porque está Dios cuando usted es humilde y da la mano a su prójimo. ¿Eh? Entonces, hermano, una de las bellezas del Evangelio es la humildad. ¿Ve? ¿Qué otra, hermanos? Otra cosa que es muy importante, hermanos, que es que en el reino de Dios no hay malicia. No hay malicia. Mire, a mí me dolió el corazón mucho, me sentí muy triste, hermanos. Un día que platicando con alguien en el trabajo, siempre ando tratando de comunicar de una manera u otra, platicar de las cosas de Dios. Y me dijo esta persona, me dijo, fíjese que una de mis hijas va a cumplir años, va a cumplir 16, 17 años. Si quiero hacer una fiesta, quería hacer una fiesta, me pide una fiesta a mi hija. Dice, empresario, no se la quiero hacer. Digo, ¿por qué? Dice, es que es tremendo esto, oiga. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué es tremendo? Digo, pero tú me invitas amigos, dice. Y lamentablemente, los amigos
a veces tienen malicia en su mente. Digo, ¿por qué dice eso? Dice, porque se ha tratado cuando van a la casa o platicamos o algo, que voltean disimuladamente a ver a mis hijas, a ver a mi esposa, y uno se da cuenta de lo que hay en esas mentes. Dice, y ya no van a invitar, hasta mismos parientes, hasta mismos familiares, dice, con esa malicia, con eso que está en el mundo. Y eso es verdad, hermano, eso es lo que está en el mundo. Yo no sé si alguna vez haya escuchado el testimonio de Paulino Bernal. Él dice, hermanos, que cuando estaba tocando para el mundo, él miraba, hermano, cómo llegaban parejas, hermano, y allá después más adelante se cambiaban las parejas y todas esas cosas. El mundo está lleno de malicia, de mentira, de pecado. Usted va a la tienda, hermano, y escucha gente, mujeres, adolescentes, grandes, hablando cosas que no tienen sentido. Hermano, precisamente ayer anoche entramos a trabajar a las 6 de la mañana. Llegamos al trabajo como a las 5 y 3 de la mañana. Y llegué y saludé a un amigo y me iba a sentar cuando vi que estaba viendo el teléfono. Hermano, ya estaba viendo cosas indecorosas. Y le di una regañada ahí, hermano. Y le dije, ¿qué estás viendo tan de mañana, muchacho? Ponte a leer la Biblia, ponte a hacer algo en vez de estar viendo. Pero ese es el mundo. El mundo está lleno de malicia. No respetan amistades, no respetan familia, no respetan nada. Bueno, la buena noticia es que en el reino de Dios no hay malicia. Gloria a Dios, sí, Señor. No hay malicia, hermanos, en el reino de Dios. Allá no están los pensamientos, hermano, que aquí hay. Yo me quedé pensando mucho que este amigo quería hacer la fiesta. Dice, es que lo disimulan, pero uno se da cuenta como quiera por las miradas o por algo. Dice lo que está pasando en la mente de ellos. Y es verdad, hermano. Por eso dice la palabra de Dios. Usted sabe que Dios es Dios, pero también se arrepintió una vez. ¿Usted sabe de qué se arrepintió Dios una vez? ¿Qué es la única cosa que se ha arrepentido Dios? Dígame. Pues es que nadie me entiende. De haber hecho al hombre, exactamente. Dice Génesis 6. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran de continuo el mal. La malicia, hermano. Los niños, no digo que una vez fui a la librería, en aquellos tiempos la librería está abierta, hermanos, y me di para buscar una computadora por ahí. En la vuelta que estaban los dos computadoras, vi un niñito como unos 12, 13 años, hermano, lo que tenía en la computadora. Cuando notó que yo me estaba dando cuenta, y le hice la seña a la trabajadora, hermano, inmediatamente puse un botón y se brincó para otra cosa. Hermano, ahorita la malicia está en niños, en adolescentes, en adultos, en hombres, en mujeres, hermano. Pero el reino de los cielos, la belleza del reino de los cielos, hermano, es que en el reino de Dios no hay malicia. Y eso es una de las bellezas, hermano, que el Señor, hermano, tiene, hermano, para nosotros. Ahorita tenemos luchas, hermanos. Tenemos luchas, hermanos, contra la carne y la sangre, hermanos. Tenemos luchas con nuestra tentación, con nuestra mente, con esto. Pero dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre, aunque no diga también bienaventurado el varón, no diga la mujer porque bienaventurado la mujer, sino bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya venido la corona de vida, Dios le dará la corona de vida que da a todos los que le aman. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahorita estamos en ese tiempo. Soportar. Va a llegar de diferentes maneras, pero soportar. Porque, hermanos, no es que tratemos, no es que Dios quiera que seamos perfectos. Tenemos que irnos adaptando al mundo que vamos a vivir. Porque cuando vayamos con el Señor, hermano, no va a haber hombre ni mujer, pero sí vamos a saber quiénes fuimos, a recordar, hermano, nuestra vida, a recordar quiénes fueron nuestros parientes. Hermano, y nosotros, hermano, podemos encontrar, hermano, que el mundo de Dios es hermoso. Por eso Dios, hermano, nos pone mandamientos, hace esto, hace otro, hermanos, porque no es que sea un Dios
el que quiera imponer todo. No, nos está preparando para donde vamos. Amén. ¿Ve? Gloria a Dios. Hermano, imagínese cuando usted llegó aquí, hermano, ¿no le hubiera gustado saber inglés? Ya le digo que lo que hacía para ir a la tienda, hermano, yo agarraba mi feria, todo mi cambio aquí, hermano, tenía como 16, 14, 15 años, algo así. Y me iba a la tienda y agarraba un dulce y se agarra lo que sea, porque no sé cuánto es. ¿Ve? Y a puras señas, hermano, ¿nunca habló usted señas? ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, porque no sabíamos inglés. Que hermoso hubiera sido saber inglés, ¿verdad, hermano? Le digo que yo me iba a buscar trabajo aquí. Fíjese, caminé, hermano, desde, pues, vivíamos acá en Pasadena, hasta la Bella Área. ¿Usted sabe lo que es la Bella Área? ¿Dónde está la Bella Área, hermano? Por toda la Renault. Ay, se fue el hermano Saucedo a buscar trabajo a la Ceramix, hermano. Ahí me quedé buscando trabajo. Agarraron a todos menos a mí. Y regresé caminando otra vez. Me levantó un americano y me dice, ¿quieres dar? Le digo, ¿sí, dónde vas? Pues no sabía inglés. Le dije, al Cire de Pasadena. Pero ¿qué quiere decir que era Pasadena? Y me llevó al Cire, hermano, ¿ves? A lo que es el Cire, lo que es donde trabajan las personas. Ahí alguien me interpretó y ya me llevaron a la casa. Pero, ¿por qué pasamos vergüenza? Pues nadie pasó vergüenza, hermano. Me imagino que en alguna ocasión, hermano, no supo qué decir o intentó algo mal y verdad que sí es diferente. Por eso Dios nos está preparando para el mundo que vamos a vivir. ¿Ve? Hermano, nos está perfeccionando, porque al mundo que vamos no hay pecado. Allá no hay borrachos, allá no hay maldicientes, allá no hay maliciosos, allá no hay mentirosos. Hermano, por eso Dios nos está haciendo mejor. Porque Él quiere que estemos allá disfrutando con Él. Esa es la belleza del Evangelio, hermano. ¿Verdad que es tan bonito hablar con malas, es tan feo hablar con malas palabras y tan bonito, hermano, vivir sin hacer eso, hermano? Gloria a Dios. Qué tremendo es cuando usted escucha a personas hablar, hermano, tremendo. Hermano, pero la belleza del Evangelio es que no hay malicia. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, se le haga dura la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la medicina. A veces está amarga, pero sana. Entonces, hermano, esa es la belleza del Evangelio, espiritual. ¿Ves? La belleza espiritual del Evangelio, que nos convierte en mejores personas, hermano. Cuando andamos en el mundo andamos todos descamisados, hermano, con tatuajitos para allá y haciendo cosas, gente que se corta las cejas y tantas cosas, hermano. Unos que se arremangan una pierna, se la ponen arremangada hasta la rodilla y la otra suelta, una mujer con un hombro sin otro hombro y qué sé yo, hermano. ¿Ve? Todo descompuesto. Cuando viene al camino de Dios, Dios nos va mejorando, hermano. Y si mira el espejo y dice, mira, este soy yo, hermano, la diferencia grande a estar en el mundo, a estar en Cristo. Gloria a Dios. Y usted se da cuenta que el mundo en el que vivíamos era malo, hermano, era sucio. ¿Ve? Pero ahora usted está en camino a un mundo donde no hay malicia. Esa es una de las bellezas del reino de Dios. Dale gloria a Dios, hermano. Qué bonito, hermano, eso, que nosotros, hermanos, podamos, hermano, tener esas bendiciones espirituales de parte de Dios. Vamos a ir a la tercera. Vamos a ir a uno de los libros más fáciles que vamos a encontrar. Oseas, capítulo 4. ¿Sí saben dónde está Oseas? Yo sí sé porque ya lo tengo marcado aquí. Oseas, capítulo 4, verso 6. Aleluya. Cuando lo tengan, dígame. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí dice la palabra de Dios, hermano, una gran verdad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es, hermano, este conocimiento? Este conocimiento, hermano,
es la palabra de Dios. Porque usted al venir al camino de Dios adquiere conocimiento, ¿verdad? Hermano, y conocimiento, ¿cómo lo consigue? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe usted qué es, hermano, la palabra de Dios para nosotros? Hermano, la palabra de Dios para nosotros, hermano, es límites. ¿Ve? Hermano, límites, dice, hermano. Yo no sé si usted se acuerde, hermano, cuando la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos cuenta que el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo a su líder, prepárame la gente, porque al tercer día voy a descender. Que se santifiquen, porque si no eran santos, iban a perecer. Entonces dijo, que se acerquen al monte. Pero hay unas palabras bien tremendas y le dijo, que no crucen los límites. No crucen los límites. ¿Ve? También dice la palabra de Dios, hermano, no cruzarán los límites antiguos. La palabra de Dios, algo que es muy hermoso para nosotros, es, hermano, que nos pone límites. ¿Usted sabe lo que son límites, hermano? Usted quiere estar, por ejemplo, en los terrenos de la casa de Dios aquí donde se congrega, es de la cerca para acá, de la cerca para allá. Ya, hermano, esos son límites. ¿Ve? Entonces Dios tiene límites. Dios dice, hasta aquí puedes llegar. Gloria a Dios. ¿Ve? Y dice, hermano, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocieron los límites. ¿Eh? Hermano, eso es una bendición para nosotros. ¿Cuántos saben, hermano, que Dios nos ponga límites? Es una bendición para nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Usted le pone límites a sus hijos? ¿Le dice que no se debe dormir? ¿Le dice lo que debe de ver? ¿Por qué le pone límites? Porque los amamos. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque los amamos. Por eso ponemos límites. ¿Ve? Hermano, y los límites son buenos porque hace a la persona mejorar. ¿Ve? Entonces, el conocimiento por el cual fue destruido el pueblo de Israel, hermano, fue, hermano, porque les faltó el conocimiento de los límites de Dios. Usted lea Levítico y Levítico dice, hermano, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Si a usted se le hace duro el Evangelio, los mandamientos de Dios, hermano, lo tremendo en el Antiguo Testamento. Hablaba sin tanto cariño el Señor, ahora nos habla como con cariño. ¿Ve? Acá le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Ve? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, por esto, por esto, por esto. Esos son los límites de Dios. Entonces cuando el pueblo de Israel se olvidó del conocimiento de Dios, cruzó los límites. ¿Ve? Cruzó los límites de Dios. Yo he encontrado personas, hermano, y que me dicen, yo creo que Dios se olvidó de mí ya. No, hermano, ¿qué es lo que sucede? Dios dice, hermano, que Él va a estar con nosotros cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le servimos, cuando cruzamos los límites. ¿Por qué cruzamos los límites? Porque todos en algún momento hemos cruzado los límites. De mente, de acción, de palabra, X, de pensamiento, hemos cruzado los límites. De repente hemos hecho algo que no le agrada a Dios, que sabemos que le agrada a Dios. Esa es la diferencia entre conocer la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted cruza los límites de Dios. Porque cuando no la conoce, no sabe dónde están los límites de Dios. ¿Eh? Como el parque donde fuimos, hermanos, por ahí no sé con quién estaba platicando. Digo, aquí es Pasadena. Dice, no es Pasadena. Aquí es Pasadena. No es Pasadena. Sí es Pasadena, porque cuando veníamos decía un letrero que decía que eran los límites de Pasadena. Está dentro de Pasadena. ¿Eh? Hermano, y los límites nos ayudan a nosotros a ser mejores. Pero ahora conocemos los límites. Vamos a suponer que el varón se la toca tomarse una cerveza. A la orden de Dios, lógicamente. Hermano, ¿qué límite hay? ¿Qué dice la palabra de Dios? Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Yo no soy borracho, yo una cerveza no es que sea borracho. ¿Quién es más ladrón? ¿El que se roba $1
o el que se roba 100? Es igual. El borracho que toma cerveza que se toma 10. Y la Biblia dice, hermano, los brazos no sé, son los límites de Dios. Y nosotros tenemos lucha con esos límites. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Porque para ser cristiano, hermano, hay que tener los pantalones bien puestos y también, como dijo un hermano, las enaguas bien apretadas, dijo el hermano. ¿No ves? O sea, ser hombre, así dice la Biblia, ser varonil, ser fuerte, ser valiente. ¿Por qué, hermano? Porque para servirle al Señor, hermano, hay que echarle ganas, no cruzar los límites. Miren la lucha que tenemos, hermano. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 7. Verso 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está, hermanos, la lucha de los límites. Que nos dice, hermano, que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Ahí está el conocimiento que Dios puso en nosotros. En nuestro interior, yo quiero servir a Dios, yo quiero serte fiel, Señor. Pero de repente, ay, quiero serte fiel, Señor, y no podemos dejar de ver por otra parte. O no podemos dejar de pensar cosas que no. O no podemos, hermano, de desear hacer cosas que no están bien delante de Dios. Desde pequeño hasta grande, hermano. Entonces está esa lucha. Pero ¿por qué uno se resiste a no hacer? No, yo no quiero hacer eso, yo no quiero tomar una cerveza, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. ¿Por qué se detiene? Porque conocen los límites de Dios. Por eso, hermanos, es una bendición que Dios nos ponga límites. Límites, hermano. Si miráramos testimonios, hermano, ¿por qué? Miren, hubo un joven, hermano, que era una promesa para ese pueblo. No un pueblo tan grande, era un pueblo mediano, hermano, pero era un líder de jóvenes tremendo. Que cuando este muchacho oraba por las personas recibían el toque de Dios, lloraban, hermano, cuando oraban por los enfermos se sanaban. ¿Ve? Y los pastores del área tenían una esperanza en ese muchacho, hermano, para que alcanzara cosas espirituales para el Señor. De repente desapareció. Hermano, ya no volvieron a saber de él. Cuentan que lo miraban, hermano, esconderse en unos rieles, unos trenes que estaban por ahí, hermano, comer de la basura, andaba por aquí, andaba por allá. Lo reconocieron ya que llegó a un culto y Dios lo tocó. Pero iba barbón, iba sucio, hermano. De ahí Dios lo cambió. Pero cuando le preguntaron por qué, siendo un muchacho vencedor, triunfador, victorioso, de repente todo lo opuesto. Porque, hermano, cruzó el límite de Dios. Él dijo, hermanos, que un día en una campaña que fue a hacer, hermano, se quedó en un hotel en otro pueblo. Y por ahí le siguió una muchacha, hermano, y fue a tocar en la puerta del hotel y lo convenció y todas esas cosas, hermano. Y estuvo con ella. Al final él cuenta que cuando se levantó ya no estaba ella, solo le dejó una carta. Dijo, mira, dijo, yo soy hija de una bruja y me pagaron mucho dinero para hacerte caer. Porque haciéndote caer a ti,
todo el futuro que había para ti, o las almas que iban a ser salvas por tu ministerio, quedaron atrás. Por eso tu alma era importante. El muchacho cayó, hermanos, y se puso en su mente que Dios no tenía perdón para él, y se dejó quedar en las calles, en el vicio, en la pobreza. Por eso, hermano, es importante respetar los límites de Dios. Y más cuando usted, hermano, siente que Dios tiene algo especial para usted. El diablo va a querer que rompa los límites. Le va a poner pensamientos, le va a poner deseos, le va a poner cosas. Va a querer que cruce la raya que usted sabe que no debe cruzar. Esos son los límites de Dios. Miren, veamos una escritura. Proverbios capítulo 23. Mire, esto es de Dios porque moví la Biblia solo y solo dio la escritura. Proverbios 23, 10. A ver, ¿quién no lo puede leer? Lo pueden leer en español si quieren. No traspases el lindero antiguo, no entres en la heredad de los huérfanos. Gracias. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Hay dos cosas, pero la primera, no traspases el lindero antiguo. No traspases los mandamientos de Dios. Ese es el límite. Hermano, y cuando cruzamos esos límites, el Señor les dijo al pueblo de Israel, diles que no traspasen los límites, porque ciertamente morirán. Cuando nosotros traspasamos los límites de Dios, ciertamente moriremos espiritualmente. Empieza el decaimiento, empieza, yo no sé si usted, hermano, alguna vez haya faltado un culto y la segunda vez que falta al culto como que se le hace más fácil, y el tercero como que pierde la conciencia. No hay problema, ya puedo hacerlo. O sea, se va perdiendo el temor a Dios. Cruzar los límites de Dios es muy peligroso porque podemos encontrar la muerte espiritual. Porque, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente recibe la palabra de Dios. Hay un verso que dice, hermano, oirás que una voz te dice, ve por esta senda, ve por este camino. El Espíritu Santo nos habla. Dice, no hagas eso, o te falta oración, o te falta esto, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Nunca le ha pasado que a ver una película, hermano, y mira que tiene mucha violencia, muchas cosas, hermano, que no debemos ver? Y usted siente que el Espíritu le dice, no la mires. Pero la quiere ver. Y esta es la artista que me gusta. Y salen escenas que qué bárbaro. O simplemente está mirando el programa de La Rosa de no sé qué, hermano, y usted sabe de verlo y, ay, pero la historia está bien bonita. Está casi llorando con la historia y le ponen la imagen por ahí. Y usted sabe que no tiene que hacerlo. No debe de hacerlo. Pero ahí está la lucha, lo que dice la Biblia. Quiero hacer el bien, pero en mí hay algo que quiere hacer lo malo. ¿Ve? Y cuando caemos, cruzamos los límites de Dios. Y cuando cruzamos los límites de Dios, después algo pasa en nuestros corazones. Viene tristeza, decaimiento. Algo no está funcionando. Porque cruzamos los límites. Dios, gracias a Dios que Dios provee una salida. Estoy preparando un estudio, hermanos, acerca del perdón de Dios. Dios es perdonador. Y si cometemos un error, Él nos da la salida para que nos reconciliemos con Él, confesemos nuestros pecados, nos levantemos y dejemos atrás lo que hemos hecho y podamos volver a ser restaurados. Pero ¿cuántas veces podemos levantarnos? Puedo pecar hoy y Dios me perdona hoy. Y si la semana que entra vuelvo a pecar, otra vez me arrepiento y vuelvo a hacer. O sea, ese es un estudio que estoy preparando, hermano, si tiempo se lo vamos a dar. Pero lo que me refiero, hermano, es, hermano, que qué bonito es respetar los límites de Dios. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya venido la hora de la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, hermano, qué bonito.
que cuando usted, hermano, esté con el Señor le ponga ahí la corona, hermano, usted mira atrás y mira una vida, hermano, de cosas que le ofrecía el mundo. Y usted a todas esas cosas le pudo poner, respetar el límite de Dios. Entonces esas son tres cosas espirituales que podemos aprender en el reino de Dios. La primera, hermanos, conocemos el plan de Dios para la humanidad. La segunda, conocemos la belleza del reino de Dios. En esto que se me pasó decir, hermano, mire, conserve la altura espiritual, conserve ese, ¿cómo se dice, hermano? Lo bonito que tiene el Evangelio. No bromee con cosas, hermano, que rebajen su condición espiritual. Muchas veces tenemos amigos, parientes o alguien que hablan vulgarmente o que hacen bromas de doble sentido. No se enrede en esas cosas, porque le baja su cosa espiritual. Vea lo que lea, mire lo que mire la televisión, o sea, eleve su calidad moral, ¿ve? Que es lo que el mundo no tiene, la moral, hermano, porque eso a usted le hace una mejor persona. Que sus hijos vean que usted tiene ética espiritual, que usted respeta los mandamientos de Dios. Eso es lo mejor, hermano, que nosotros podemos hacer. Entonces, nosotros que aprendimos, hermano, conoceremos la belleza del reino de Dios. Y tercero, hermano, nos muestra límites. Respetemos los límites de Dios. ¿Nunca se ha pasado la velocidad, hermano, que vaya a un límite más alto del que le marca la ciudad? Que le digan aquí vas a 30 y usted va a 60. ¿Y qué pasa cuando lo cacha un policía? Le ponen las luces, ¿verdad? ¿Y usted qué dice? Ángel de la guarda de la compañía, no me desampare, ni no se brillería. Porque no queremos que nos dé el tiquete, hermano, porque después de cruzar los límites, viene el temor. No crucen los límites de Dios. No somos supermanes ni hombres o mujeres fuera del normal, pero tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Que van a llegar, hermano, tentaciones de todo tipo. No porque seamos muy guapos o porque esto por lo otro, no. Porque es un hijo de Dios. Y el enemigo va a querer quitarle la bendición. Entonces, ¿cómo se hace eso? Respetando los límites de Dios. Aquí dice que vamos a 30, voy a 30. Yo siempre me los quiero brincar, hermano, pero mi esposa va a decir, dice 20, dice 30, no te pases. ¿Ve? Y que bueno, nada, ¿sabías? Pero respetar los límites de Dios, hermano, nos hace mejores personas y mejores cristianos. Gloria a Dios. Respete los límites de Dios. ¿Alguien quiere abrir las clases, por favor? Vamos a terminar, hermanos, con Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Dice, capítulo 4, verso 11. Terminamos con esto que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestro Dios es digno de recibir la gloria y el poder, la honra y la gloria, porque, hermano, Él nos da la oportunidad de ser mejores personas. Así que gracias a Dios, hermano, por estas cosas que Él nos da en nuestra vida, y tratemos de honrarlas, hermano, para alcanzar esa bendición que viene del cielo. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por la palabra del Señor. Cantamos un coro mientras toman las piedras, hermano, y así seguimos adelante con la escuela bíblica. Padre, en este momento le damos las gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar, Señor, de estas bendiciones, Señor, espirituales que tenemos en el reino de Dios. Ayúdenos, Señor, a cada día ser mejores delante de su presencia. Gracias por su palabra, gracias por todo, en el todopoderoso nombre de Jesús de Nazaret. Cantémosle al Señor y nos pasamos. Me
la clase de hoy para ver qué es lo que aprendieron en esta mañana. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, aleluya. El Señor bendiga, hermanos, en esta mañana. Ahora hicimos una iglesia y estaba leyendo un texto donde dice que se alegran, los que estaban cautivos se alegraron porque estaban haciendo una iglesia, alabando al Señor, y es lo que aprendimos hoy en esta mañana, y ellos le van a decir por qué vamos a alabar a Dios y vamos a orar en la noche, y dándole gracias a Dios en esta noche. Ellos le van a decir por qué. ¿Por qué le da gracias a Dios? ¿Qué nos dio Dios? De comer. Que le da gusto feliz. Porque le da felicidad. ¿Qué nos dio Dios para poder alabar? Amor. Una iglesia. Una iglesia que alaba. Y es lo que estábamos aprendiendo en esta mañana, y también estábamos cantando, no sé si escucharon allá ruido, estaban alabando a Dios. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Vamos entonces a ponernos de pie, no sé si la clase, ¿verdad? Vamos a orar para quedar despedidos, hermano. Después de esto, hermano, creo que por ahí se le va a cantar Happy Birthday a Violet, ¿verdad? Ok, ahí atrás se le va a cantar Happy Birthday a Violet, hermano, por esos 22 años. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en este momento le damos las gracias por todas sus ricas bendiciones, Señor, por ser tan bueno para con nosotros. Padre Santo, ahora pedimos que el día de este lugar, mando de su presencia. Permítanos el rumbo de que vayamos, Señor, guarde nuestro camino y reciba toda la honra, la gloria y la alabanza de su pueblo que le alaba. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Y el pueblo dice, que el Señor les bendiga.